En este video traemos un Renault Laguna primera generación. Este vehículo cuando estaba frío el motor no presentaba ninguna anomalía, pero al llegar a temperatura de trabajo, como lo podemos observar acá, me comenzaba a prender el testigo de alta temperatura, me comenzaba a prender el testigo de baja presión de aceite y este testigo stop en el cual el vehículo le está solicitando al conductor que apague el motor. Por haber detectado alguna anomalía, le está solicitando que apague el motor para proteger el motor de algún daño más grave. Solamente sucedía a temperatura de trabajo y el mínimo. Al momento de tocar un poquito el acelerador, se apagaban los testigos. Vamos a ver el video. En el video se alcanza a observar que el rallying estaba un poquito inestable, por lo cual sospeché que el problema era que se caía mucho la RPM y me hacía prender los testigos. Pero hice unas pruebas y no, el problema no estaba por ahí. También sospeché que era un problema de tierra o masas, que había un falso contacto por ahí. Tampoco estaba por ese lado el fallo. Entonces tomé la decisión de ir a hacer pruebas a los sensores, los cuales me hacen encender el de alta temperatura y el de baja presión de aceite. Al momento de desconectar el del switch de presión de aceite, se apagó el stop y se apagó alta temperatura, lo cual me dio a mí a entender que el problema estaba por ese lado. Entonces decidí hacer unas pruebas directamente en el switch de presión de aceite. Vamos a mirar el siguiente video. Esta prueba es muy sencilla de realizar. Este es un switch normal, no es nada complicado de hacer las pruebas. Con una test light o lámpara de prueba, con la pinza positivo de batería y con la punta de la lámpara de prueba directamente al conector del switch de presión de aceite. Con el vehículo encendido, la lámpara se debe apagar porque significa que hay una buena presión de aceite, entonces la lámpara se debe apagar. Esta prueba se hace para descartar que el problema no vaya a estar de este conector hacia la instalación que va hacia el tablero o del conector hacia la parte de allá. Entonces, como nos podemos dar de cuenta, está prendiendo la luz, lo que significa que la instalación desde ahí hasta el tablero estaría en buenas condiciones, porque nos está mostrando una realidad de lo que está sucediendo. Vamos a terminar de ver el video. Ahí estoy desconectando y conectando para comprobar que sí sea el switch, o sea que sí me esté conectando en el switch y no esté haciendo por ahí de pronto contacto en alguna otra parte del motor. Entonces ahora la pregunta era, porque este switch es relativamente nuevo, se había cambiado hace poco, por ahí unos 2 meses. Entonces la pregunta es, ¿el problema es el switch o en realidad tenemos una baja presión de aceite que nos estaba haciendo encender la luz? Entonces por eso tomamos la opción o tomé la opción de tomarle presión de aceite directamente al motor. Aquí ya tenemos el vehículo a temperatura de trabajo y está al ralentí o el mínimo. Podemos ver que tiene alrededor de 10 psi, lo cual es una presión de aceite aceptable ya a temperatura de trabajo, ya es una presión aceptable para este motor. Entonces, lo cual solamente me quedaba por acusar que el problema estaba en el switch o interruptor de presión de aceite.
Nos conseguimos uno de mejor calidad y aquí el video ya después de haber hecho el cambio. Como podemos observar, ya está a temperatura de trabajo, no prenden los testigos y está ralenti. El problema estaba en el switch. Pero me quedaba la duda, ¿por qué si el problema estaba en el switch de presión de aceite, me estaba haciendo encender el testigo de alta temperatura y el de stop, de parada de motor? Entonces me conseguía el diagrama del tablero de instrumentos de este vehículo y vamos a descubrir por qué lograba prender también el testigo de alta temperatura cuando el problema no estaba allá. Estos de aquí son los diferentes testigos que vamos a encontrar en el tablero. Como podemos observar aquí, el H es el testigo de que va a encender cuando esté temperatura alta, este H. También tenemos el R, que es el testigo de parada de motor. Y tenemos el W, que es el testigo de baja presión de aceite. Aquí lo podemos observar, W, baja presión de aceite. Y también tenemos el 86, que es el switch de presión de aceite. Y el 92, que es el sensor de temperatura de refrigerante. Ahora vamos a ver qué relación tiene el switch de presión de aceite para que me hiciera prender el testigo que estaba encargado de prenderlo, era este sensor. Como podemos mirar, vamos a buscar la pieza 86, es esta que está acá, es un switch normal, sencillo. Hace contacto con masa o tierra y se transporta por este cable blanco y llega aquí a la terminal A7. Aquí tenemos el terminal A7. Como tenemos el W, que es el de baja presión de aceite, este testigo W, que es el de baja presión de aceite, aquí tenemos positivo. Entonces el positivo viaja por acá y como el diodo está en esta posición, va a permitir que fluya el positivo en esta dirección, que siga fluyendo y se conecte con la masa en el momento en que este switch esté cerrado. Cuando el switch está abierto, porque no hay presión de aceite, él va a estar apagado. Cuando el switch se cierra, que hace contacto por la presión de aceite, por baja presión de aceite, en el momento en que hay alta presión de aceite, lo mantiene abierto. En el momento en que hay baja presión de aceite, él se va a cerrar. Hace contacto con la masa y va a hacer que prenda el testigo W, que es el encargado de avisarle al conductor que hay una baja presión de aceite. En este video, pues el problema en realidad era el switch que estaba en mal estado. W. Ahora, ¿qué relación tiene este conector con el H, que era el de alta temperatura? Si podemos guiarnos por acá, la Tierra viaja por este cable, por este, por este, por este, por este. Y como el diodo está en esta posición, permite que la Tierra viaje por acá y haga contacto con el testigo H, que viaja, el positivo baja por este lado. Entonces va a hacer un viaje positivo de esta forma, aquí y aquí, hasta llegar acá, y acá viaja la Tierra. Por eso hacía prender también el H. ¿Y por qué hacía prender el R? El R lo tenemos acá. También el positivo viaja por acá. Como el diodo está en esta posición, permite que fluya el positivo hacia en esta dirección y va a hacer contacto con el terminal A7 que está conectado a tierra. Por eso, a pesar de que la falla estaba en el switch de presión de aceite, me hacía prender también el de alta temperatura y el de stop. Ahora,
¿qué pasaría si el problema hubiera estado en el 92? El 92, 92, ¿dónde está? 92, aquí está. Este es el sensor de temperatura y también tiene este de tres cables, tiene un negativo, tiene un sensor como tal, que es el que nos va a medir qué temperatura está, pero también tiene un switch para alta temperatura en el caso que este falle y este switch se active, nos tiene que avisar que hay una alta temperatura en el motor. Entonces esa señal también se conecta a masa y viaja por este cable de color marrón. Se conecta a la terminal B18. B18. Entonces, el positivo viaja acá, pasa directamente acá, lo cual nos hace prender el testigo de alta temperatura. ¿Qué pasaría con el bombillo con el R, que es el encargado de avisarnos que debemos parar el motor? Es viaja positivo, positivo, viaja por este lado. Como el diodo está en esta posición, permite que siga fluyendo y se conecte a esta tierra, por lo cual nos va también a prender el testigo de stop. Ahora, ¿qué pasa con el testigo de baja presión de aceite en el momento en que se active el switch de alta temperatura? Ese es el W. El W viaja por acá, la señal positivo, hacia acá no puede porque este diodo está aquí inverso, no lo va a dejar pasar por ahí. Baja hasta acá, baja por acá, por acá, por acá. Y como este diodo está aquí, tampoco lo va a dejar que fluya. Entonces, en el momento en que presentemos un fallo por el switch de alta temperatura, no me va a hacer prender el de baja presión de aceite. Pero en el momento en que tengo una baja presión de aceite, sí me va a permitir prender el stop y también el de alta temperatura. O sea que el fabricante le dio un poquito más de importancia a un fallo de lubricación que a la alta temperatura. Por un fallo de lubricación me hace prender tres testigos. Por un fallo de temperatura solamente me hace prender dos testigos. Entonces, esa es la explicación de por qué me hacía prender también el testigo de alta temperatura cuando el fallo estaba solamente en el switch de baja presión de aceite. Muchas gracias.